Los últimos eventos han desconcertado o nos han desconcertado a muchos. Esto dice Raúl Andrade, que nos escucha en el escenario de la Unión Americana, porque llamó la atención este significativo artículo porque él acerta en mencionar que el péndulo tradicional se ha convertido en un trompo sin dirección cierta. Esos trompos que usaban los chicos quiteños, que usábamos. No soy quiteño, pero viví buena parte de mi infancia en esta ilustre ciudad. Los analistas han usado litros de tinta, kilómetros de papel y toneladas de frases para llevar el agua a su molino ideológico. Esto dice Raúl Andrade. La repentina oleada de violencia y vandalismo despertó fantasmas ya olvidados en la memoria colectiva. Los odios, las pasiones, amortiguados por los fracasos de los regímenes totalitarios, han despertado nuevamente el fanatismo. Atiéndaseme bien, han despertado nuevamente el fanatismo y la intransigencia, dice Raúl, en amplios sectores de disímil pensamiento. Nuevos elementos se han añadido a este panorama. Migraciones dudosas, dinero sucio dispuesto a financiar cualquier revuelta. Oígaseme bien, líderes obsesionados por el poder que no se resignan a perderlo. Y una ideología fracasada, pero reencauchada por algunos foros subversivos, es el telón de fondo. ¿Qué más, Raúl? Porque le voy a hacer escuchar, usted que está en los Estados Unidos, esto que nos dejó advirtiendo o preanunciando el exdirector de inteligencia de las Fuerzas Armadas ecuatorianas. El nombre del coronel Mario Pazmiño, entiendo, le ubica en el escenario adecuado también de esta reflexión o de estos recuerdos o estas memorias. Porque él nos decía lo siguiente. Yo le estoy dando de 3 a 5 meses para un rebrote bastante violento de lo que se va a venir, la segunda etapa, la segunda parte. Porque las células dormidas del terrorismo urbano quedaron instaladas en la sociedad ecuatoriana. Eso no van a salir de aquí. Y hay que prestarle especial atención, y ahí yo me va a dar también la razón, prestarle especial atención a dos actores que no están siendo tomados en cuenta. Servicio de Inteligencia cubano, Servicio de Inteligencia bolivariano, operando en la región. A sus anchas. A sus anchas en toda la región para comenzar a estructurar estos y apoyar económicamente, apoyar logísticamente y apoyar también en entrenamiento. Hay que ir uniendo los indicios y viendo el escenario que se está presentando. No crean, señores y ecuatorianos, que esto ha terminado. Esto es recién, como dijo el señor Diosdado Cabello, una brisita bolivariana que les mando allá. Retomo esas palabras. Señores, lo que estamos viendo nosotros es un pequeño incidente con las repercusiones que tuvimos, un nivel de agitación mucho más violento que vamos a ver nosotros las consecuencias de aquí a corto plazo. Complicado, ¿no? Complicado. Nos debe dejar pensando largo trecho, no solamente de tiempo, sino de preocupación profunda. Esto es lo que nos decía el coronel. Razones tiene para pensar así. ¿Le sirvió este tema a punto de quiebre de Raúl Andrade
redactor de una columna importante que aparece en la revista Vistazo de estos días. Raúl, si es tan amable, cualquier comentario nos viene bien en este momento. Buenos días, Gonzalo. Un gusto escucharle. Es un gusto estar frente a la audiencia de Radio Democracia. Un poquito ronco, pero aquí estoy al pie de la trinchera. Gracias. La verdad es que si nosotros regresamos a ver a todos los fenómenos que se han dado a través del mundo en este último tiempo, por supuesto, el diagnóstico es difícil, es a primera vista inentendible, pero si nos remitimos a la historia, veremos que la agitación y la insatisfacción han sido constantes en la historia del mundo. Lo que creo que es necesario analizar son los porqués. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en el mundo? Exactamente. Y lo que tenemos que analizar es que la ideología marxista y sus derivados está batiendo en retirada porque ha fracasado en los países en donde se ha instaurado. Y entonces, como es obvio, así no es únicamente una ideología, sino una suma de intereses, de dineros, de personas, de orientaciones, de movimientos. Y estas personas, como es obvio, están buscando espacios para poder seguir dentro de su modo de vida y de su dialéctica. Si usted revisa lo que está pasando el día de hoy en Hong Kong, resulta que los jóvenes universitarios en su mayoría, es decir, la población más débil, más manipulable y más manejable dentro de un estrato social, es la que está generando el disturbio, obviamente acompañada, respaldada y financiada por intereses de otro tipo. Ya, pero son el atajo al poder y a la riqueza, dice usted. Los populismos se ponen de moda. Por supuesto que sí, porque lo que se está buscando y lo que está buscando este grupo humano es tomar el poder. Tomar el poder, ¿pero para qué? Si nosotros nuevamente analizamos la historia, nos daremos cuenta que detrás de todas estas rebeldías populares, lo que aparece finalmente es un mandato de un emperador, de un dictador, de una persona que se sienta allí después de la violencia, pacifica, entre comillas, esa violencia e impone su ley. Y al imponer su ley, evidentemente empuja el país hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso depende de la historia de cada país. Pero esencialmente lo que hay es una confrontación violenta, que hay que entenderla, que hay que analizar y hay que, de alguna manera, desmenuzarla hasta ir a las últimas consecuencias. ¿Por qué es que se está provocando esto en el país? Yo lo he seguido desde algún tiempo al coronel Pazmiño, porque efectivamente al principio me parecía que sus planteamientos eran muy exagerados. Aventurados. Y aventurados, y decir, bueno, la verdad es que me parece tremendista el escenario. Pero como suele pasar, pues es el tiempo el que le va dando uno la razón o no, y efectivamente frente al escenario que se está dando y frente a las circunstancias particulares del Ecuador, en donde tenemos a un expresidente de la República que está siendo juzgado por cohecho, donde tenemos a un expresidente de la República que durante 10 años sembró el odio, que está en este momento siendo investigado por ladrón. Entonces, básicamente tenemos que entender que ese dinero, que esas fuerzas que él respaldó, que esos movimientos oscuros que él abrazó, como las FARC y afines, están despiertos. ¿Ah? Están despiertos. Claro, están despiertos, están allí. Nunca y obviamente se han echado a dormir. Perdone. Exacto. Por la terminología popular. Es absolutamente así. Entonces resulta que los que se han echado a dormir son el resto. Los que no han querido enfrentar o entender la magnitud del problema son los que han permitido, es decir, la gran mayoría silenciosa de nuestro país,
que ha permitido esta erupción de minorías agresivas con mandatos en muchos casos atrabiliarios y fuera de contexto, y que de alguna manera han logrado crear una zozobra en el país. Usted sabe, Gonzalo, en cualquier género de acontecimientos, me remonto a la España post-franquista, aparece un general de la Guardia Civil e intenta un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque tenía un grupo organizado detrás de él. Es decir, en todas las partes del mundo hay estos focos de insurrección que están latentes, que están presentes y que reaccionan. Lo curioso y lo que hay que tomar muy en cuenta en el Ecuador es que esta explosión de violencia de alguna manera tiene un raigambre en el expresidente de la República, cosa que ha sido claramente demostrada, y en los sectores más débiles y de alguna manera más manipulables de la población, como son la población indígena. Entonces, si es que nosotros analizamos a quién beneficia esta crisis, este problema, este enfrentamiento en la sociedad, entenderemos también las razones. Muy bien. Y lo que nos decía precisamente hace un par de meses se cumple. Porque nos dijo hace un par de semanas, hace 15 días nos dijo el coronel, nos dijo lo siguiente. Veamos, porque estamos con él, ¿no? Este instante. Coronel, buenos días. Usted nos decía hace un par de semanas lo siguiente. Yo le estoy dando de 3 a 5 meses para un rebrote bastante violento de lo que se va a venir, la segunda etapa, la segunda parte. Porque las células dormidas del terrorismo urbano quedaron instaladas en la sociedad ecuatoriana. Eso no van a salir de aquí. Y hay que prestarle especial atención, y ahí yo me va a dar también la razón, prestarle especial atención a dos actores que no están siendo tomados en cuenta. Servicio de Inteligencia cubano, Servicio de Inteligencia bolivariano, operando en la región. A sus anchas. A sus anchas en toda la región para comenzar a estructurar estos y apoyar económicamente, apoyar logísticamente y apoyar también en entrenamiento. Hay que ir uniendo los indicios y viendo el escenario que se está presentando. No crean, señores y ecuatorianos, que esto ha terminado. Esto es recién, como dijo el señor Diosdado Cabello, una brisita bolivariana que les mando allá. Retomo esas palabras. Señores, lo que estamos viendo nosotros es un pequeño incidente con las repercusiones que tuvimos, un nivel de agitación mucho más violento que vamos a ver nosotros las consecuencias de aquí a corto plazo. El epicentro de un sector conspirativo se encuentra en la sede de una embajada que ha abierto sus puertas de par en par para mantener sin oficio ni beneficio, sino a la expectativa de lo que seguramente podría sobrevenir en cuestión de muy pocas horas. O quizá nosotros con esta alerta obliguemos a que esta gente actúe de manera más activa. Yo he invitado por eso al distinguido intelectual e internacionalista doctor Santiago Basabe, quien con Raúl Andrade en los Estados Unidos en este momento y el coronel por línea telefónica aquí en la capital de la República, nos responde esta inquietud. O sea, nosotros teníamos, o usted tenía absolutamente toda la razón, diremos en cuestión de horas o de días, porque la cosa como que podría nuevamente reactivarse. ¿Qué síntomas conoce usted se han anexado para ponernos, digamos, en un punto de quiebre, como anota Raúl Andrade? Tenga la bondad, coronel.
Muy buenos días, Gonzalo. Buenos días, coronel. Un saludo cordial para los distinguidos panelistas y la audiencia de esta prestigiosa radio. Yo había afirmado, estimado Gonzalo, hace algunos días atrás que esto era el inicio y que se estimaba, de acuerdo a las proyecciones que había realizado, se estimaba que un rebrote de violencia, de anarquismo, de terrorismo urbano iba a generarse de 3 a 5 meses. Creo que fui un poquito muy extenso. Yo diría que se están acortando los plazos y rápidamente. Hay declaraciones del señor Yacu Pérez en el sentido de que las movilizaciones pueden reactivarse inmediatamente. De una manera y en el mismo sentido del señor Vargas de la CONAIE, en el mismo sentido del señor Isa. Si a esto le sumamos, señores, que el 16 de septiembre del 2018 ya realizaron unas células entrenamiento militar y que posteriormente a esta situación, este entrenamiento militar se realizó en el sector del Tingo y que posteriormente a esta situación, estas células iban a ser entrenadas en las FARC y el Ejército de Liberación Nacional para realizar acciones violentas en territorio ecuatoriano. Entonces estamos nosotros viendo un escenario catastrófico de aquí hacia adelante. El país, durante la época del 3 al 3... Perdone, coronel, las ¿Sí? inteligencias de instituciones militares y del Estado ecuatoriano siguen en vacaciones como la vez anterior. Bueno, yo lo que le puedo manifestar, estimado Gonzalo, es que esta información fue generada dentro del sistema de inteligencia militar, fue pasada dentro del sistema de inteligencia militar. Lo grave del tema es que esta información nunca llegó a las manos del decisor político. A eso es a lo que me refiero yo cuando digo que se tiene que reestructurar todo el sistema de inteligencia porque hay un torpedeo, utilizando un término de inteligencia. ¿Quién era el decisor político? El decisor político es el presidente Lenín Moreno, es el que toma decisiones, pero si él no tiene toda la información, todo este contexto de información de lo antes del escenario, durante el escenario y posterior a lo que puede presentarse, pues lamentablemente el presidente de la República, por más buena intención que tenga, no puede tomar decisiones acertadas porque le faltan las piezas, que es las que estoy enumerando e indicando, y un sinnúmero de otras más que están ahí y que el presidente tiene necesariamente que exigir a ese sistema de inteligencia que le proporcione toda la información. El problema aquí radica en que este centro estratégico de inteligencia es el último en recibir todos los insumos de inteligencia, porque esos insumos se quedan en cada una de las instituciones. Los sistemas de inteligencia trabajan para las instituciones, así fueron formados, pero al formarse este centro de inteligencia estratégica, todos deben de aportar directamente hacia el decisor político, hacia la estructura nacional. Ese es el esquema que tiene que manejarse en un sistema de inteligencia y no al revés como estamos haciendo al momento. Son los grandes problemas que existen. Señor ministro de la Defensa, doctor Santiago Basabe, distinguido académico, el señor ministro de la Defensa tiene en este momento una obligación importantísima para descifrarnos este colapso de información hacia Carondelet. Gracias, Gonzalo. Buen día al coronel Pazmiño, al señor Andrade. Dijo el señor ministro de Defensa Santiago Basabe, me hizo asustar. Le faltó la pausa pero le o el ofrezco signo de puntuación. No, Yo no le acepto ni con el tiempo. Gracias, Gonzalo, por la entrevista y el espacio. Yo creo que comparto con las... Bienvenido. Gracias, Gonzalo. Un placer estar acá. Yo comparto con lo que mencionan las dos personas que me han antecedido en esta idea general de que los motivos de preocupación para el gobierno y para el país en general por la seguridad, por la estabilidad del gobierno no han desaparecido. Están presentes, están latentes y están a la espera de otro momento oportuno para actuar, como ya lo hicieron hace algunas
semanas. Y creo también que hay un trabajo fundamental del Ministerio de Defensa, del Ministerio de Gobierno, del sistema de inteligencia en general en sus diferentes dimensiones, digámoslo así. Pero creo que hay otro ejercicio, otro trabajo que tiene que venir ya no desde la inteligencia ni desde la seguridad propiamente del Estado, que debería venir desde el gobierno, y es en el sentido de que políticamente el gobierno también debería hacer las cosas. Parece que lo que hace es exactamente lo contrario. A veces parece que se juegan, que se disparan al pie ellos mismos. ¿A qué me refiero específicamente? Estoy pensando en la ley de crecimiento económico que ahora mismo está en la Asamblea Nacional. Una ley tan extensa, con tantos temas, conflictivos muchos de ellos, contradictorios algunos, con problemas de constitucionalidad otros, con intereses políticos que entran en tensión. Intereses creados de algunos grupos. De varios grupos. Plantearlo de esa forma, en un proyecto tan grande, de tantos temas, insisto, además con la urgencia del tiempo por haber sido declarado de urgencia económica, me parece que no le hace bien a la estabilidad y a la tranquilidad que necesita el gobierno hoy por hoy. Quizás una opción era enviar un proyecto mucho más corto, mucho más puntual, sobre 2 o 3 cuestiones específicas, donde tenían medianos acuerdos, medianos apoyos en la legislatura y aprobar eso. Y luego, con el paso del tiempo, ir caminando hacia adelante en los otros temas. Por instancias. Y claro, porque para hacer lo que hace el gobierno ahora, mandar el proyecto tal cual está, que eso es una cosa tan grande. Casi un suicidio. Es comparable casi con el mamotreto de Montecristi. O sea, literalmente. O sea, el de Montecristi tiene 444 artículos. Este va por ahí mismo. Pero la gran diferencia es que en ese momento el presidente Correa con eso busca apoyos porque inicia su gobierno. Claro. El señor Moreno está terminando. Porque Correa tiene un amplísimo apoyo popular, que es de lo contrario del gobierno actual, y porque la economía del país estaba boyante, que es el caso exactamente. ¿Qué objetivo es usted? Contrario. Entonces, me parece que generar un proyecto con la debilidad política que tiene el gobierno luego de lo que ha pasado en las semanas anteriores, me parece que lejos de generarle apoyos, le genera tensiones. Una decisión sabia, sensata, que me parece es poco probable que la asuman, es retirar el proyecto de ley, reordenar el proyecto de ley, dividirlo como corresponde y no generar tanta tensión como ahora está generando y como va a generar. Solo le pongo un ejemplo. Yo entiendo que hay más de 20 diseños legales, institucionales que están relacionados en esta ley y muchos tienen que necesariamente reformarse el tiempo, pero hay otras cosas que son abiertamente inconexas con el proyecto y que están metidas ahí. Por ejemplo, una reforma a la Ley de Educación Superior. Hay un par de artículos escondidos hacia el final del proyecto de los que nadie habla, ningún legislador, ningún sector, donde se dice que las universidades vigentes en el país, escuche esto, que las universidades que están legalmente reconocidas por el CASES, el organismo de acreditación, podrán ofrecer licenciaturas y maestrías virtuales o modalidad a distancia sin necesidad de autorización. Sin necesidad de autorización. Y que el CASES, el organismo de control, podrá, si quiere, efectuar el control solamente 2 años después de que se inició el programa académico. Pasados los 2 años, ya caduca la posibilidad de control. Eso, aparte de ser, me parece, atentatorio a la calidad, a la rigurosidad de la educación superior, visto desde la perspectiva política que hablamos, la pregunta que salta inmediatamente es, ¿y esto qué tiene que ver con la reestructura del Banco Central, con la generación de una junta bancaria, de una junta financiera, con la política tributaria e impositiva? Entonces, para cerrar, yo creo que efectivamente hay que mejorar mucho en seguridad. El coronel ha sido muy claro en eso, Raúl también en su editorial, pero yo creo que el gobierno también tiene que ayudarse y me parece que precisamente no hace cosas en ese sentido. ¿El entorno cree usted que en parte está comprometido o está nervioso? ¿Se muestra tenso? ¿No conoce nada? ¿No quiere dar motivo a lo que puede ser realidad en cuestión de pocos días? La coyuntura política, como usted anota en su escrito, doctor Basabe, pudo ser aprovechada por el movimiento indígena para dar cuenta al país de un proceso de renovación de liderazgos, de acciones orientadas a disminuir la enorme discriminación hacia sus mujeres.
o capturar los enormes vacíos de representación existentes. Sin embargo, optaron por el discurso extremista, que si bien para 2006 fue exitoso, ahora está resultando caduco. ¿Qué quería manifestar con estas expresiones redactadas hace algunas semanas? La idea ahí es sencilla. A mí me parece que el centro de la política está vacío. No hay un candidato, no hay un actor político que esté entre la izquierda y la derecha, digámoslo así. Solo para ejemplo. ¿Y el movimiento indígena está en izquierda o está en la derecha? Yo creo que tuvo la oportunidad de posicionarse hacia el centro y ocupar este espacio enorme y tener mayor plataforma política de cara al 21, tener mayores espacios en la legislatura, eventualmente en la presidencia. Pero en una decisión errónea, a mi parecer, pero es respetable lo que hace cada agrupación política, lo que hacen es correrse a la izquierda, a una izquierda extrema además, que me parece que al final en lo que se va a ver el resultado de esto es en las elecciones del 2021. Yo creo que el país nunca ha sido extremista ni de izquierdas ni de derechas, afortunadamente. Y la posición que asume la CONAIE, que asumen muchos de sus dirigentes, que asumen muchos de sus discursos, muchos de sus asesores, no necesariamente indígenas, es una posición absolutamente beligerante, extremista. Yo creo que eso, más allá de perjudicar a la CONAIE en el proceso electoral que viene, lo que hace es mantener ese enorme vacío de oferta política en el centro de la arena electoral. En otros términos, la posibilidad de que la gente más moderada, ni extremista de derecha ni de izquierda, encuentre a alguien por quien votar, está ahí, la opción está abierta. Eso se puede llenar pronto, se puede llenar faltando poco tiempo para las elecciones, puede aparecer un outsider. Pero lo más grave, que esperemos por el bien del país no suceda, es que este outsider, el que aparezca, sea alguien con una visión muy radical respecto al tema de los migrantes, por ejemplo. El señor presidente Moreno como que no asimila. El gobierno ecuatoriano en este ritmo ha perdido credibilidad, como dice Raúl Andrade. Ha perdido autoridad y disciplina en la última sonada. Perdió, es una obligación recuperar esa decisión firme y atinada de defender la institucionalidad. Entonces, qué milagro está esperando el señor presidente Moreno? Yo no sé qué milagro estará esperando, no sé cuán creyente será él, pero a mí me parece que en un gobierno que nació débil, que viene débil desde el inicio, ¿no? Claro. Que ha sufrido este golpe tan fuerte con la movilización de sectores indígenas y de otros sectores, me parece que la posibilidad de generar cambios en lo político y sobre todo en lo económico son marginales, son pequeñas, son residuales. Y yo creo que siendo responsable el gobierno debe asumir eso, que el año y un poquito más que le queda son para cambios muy pequeñitos. Toda la gran intención que tuvo, si es que la tuvo efectivamente el gobierno al inicio de dar un cambio importante en la economía y en la política, ya no puede ser, está clausurada. Entonces, pero entregaría un Estado colapsado financieramente. Sí, es que no tiene mucho más que hacer. No tiene mucho más que hacer. Entonces, luego de la derrota enorme en términos políticos, porque asumo que sí que eso sí reconocen al menos que tuvieron una derrota política, mandar un proyecto de ley con estas pretensiones, insisto, lejos de generar apoyos en lo que le queda del gobierno, lo que genera es tensiones innecesarias con bloques importantes como el Partido Social Cristiano, como el mismo Pachacuti, con la Revolución Ciudadana que aprovecha cualquiera de estas instancias para acercarse a cualquier cosa que sea oposición. Entonces, si bien es cierto lo que estoy planteando es una posición muy conservadora para el gobierno, yo creo que ahora el mayor proyecto político del gobierno debería ser llegar al 21 y entregar el poder. No mucho más de eso. Es triste y es pesimista, pero me parece que desafortunadamente es real. Estamos en pleno punto de quiebre, Raúl, ¿en qué dimensiones y de qué formas? Estados Unidos al aire. Hola, bueno, en primer lugar, concuerdo con las expresiones de Santiago y del coronel Pazmiño. Una gripe norteamericana terrible, ¿no? Totalmente, de esas marca gato, pero gato americano. Sí, complicado.
tema es que concuerdo con ellos. Creo que hay distintas dimensiones para cada situación y concuerdo en la que ellos enfocan. Yo añadiría la tercera, que es el tema económico, que no se está planteando en su totalidad. Estamos ante un gobierno desesperado frente a una situación inmanejable desde lo económico, un déficit fiscal altísimo y la incapacidad, por falta de fortaleza política, de encontrarle la solución que se planteó en un primer momento, que era el tema del aumento del precio de los combustibles, ha degenerado en este envío de una ley que, concuerdo, se envía en un momento inoportuno y con una serie de planteamientos inoportunos, pero me parece que se envía como para dar un placebo, un paliativo al problema de fondo, que es la necesidad inmediata de fondos que tiene el gobierno desde el punto de vista económico. Entonces, ese es el tercer escenario que hay que analizar con mucha objetividad, pero al mismo tiempo con mucha claridad, que es que lamentablemente es verdad que el gobierno está arrinconado porque tuvo una gran derrota desde el punto de vista político, pero al mismo tiempo es el momento, a veces, de las situaciones más difíciles y más desesperadas, si es que existe un manejo inteligente de la situación y si es que sabe en quién apoyarse, se pueden lograr decisiones que beneficien al país. Yo creo que el gobierno lo que tiene es que atrincherarse y compactarse con las personas y los grupos que le son leales y tomar las determinaciones que sean del caso. En otras palabras, retomar el poder. Yo creo que lamentablemente el presidente Moreno perdió el poder, perdió la capacidad de decidir desde el momento que se vio coaccionado por un grupo minoritario pero agresivo. Y él lo que tiene que hacer es recordarle al país quién es el presidente de la República, quién es el que manda y quién es el que toma las decisiones. Mientras no haga eso, cualquier otra cosa va a ser motivo de análisis bajo la lupa, de crítica y finalmente de bloqueo, como es lo que hemos venido analizando estas últimas semanas. Dice una cosa y el señor Vargas se cree con el derecho de decir la contraria y además de amenazar. Es decir, eso no es tolerable en un Estado de Derecho. ¿Qué cronología militar nos falta ver, señor coronel? Tenga la bondad. ¿Qué cronología militar nos falta ver? Bueno, estimado Gonzalo, yo quisiera apuntar dos cosas más de lo que dijo Raúl y Santiago, que me parece sumamente importante. Y si usted me permite, ¿qué es lo que está esperando al momento estas fuerzas de desestabilización? Están esperando al momento el detonante. ¿Cuál es el detonante? Parte lo dijo Raúl y también Santiago. El detonante son las medidas económicas que tiene necesariamente que tomar el gobierno. Estas medidas económicas son la chispa que va a encender nuevamente esta segunda intentona de un golpismo que está ahí, tapiñado en la oscuridad y esperando la oportunidad apropiada. Porque, señores, nosotros rompimos como Estado, como nación, rompimos nosotros esa línea divisoria entre lo que es la sensatez, el respeto a los derechos de los ciudadanos y pasamos a lo que es el terrorismo urbano. Una línea que ya no tiene retorno, una línea en la cual veremos nosotros las próximas acciones de violencia o manifestaciones más o menos con el mismo tinte o más aún. Eso es lo grave. Pero ¿qué necesitamos en la fuerza pública? Necesitamos que esa fuerza pública esté cohesionada, que esa fuerza pública verdaderamente tenga que nuevamente reentrenarse. ¿Por qué, Gonzalo? Porque este tipo de acciones son de operaciones y conflictos de baja intensidad. Me refiero específicamente a conflictos asimétricos o híbridos. Por lo tanto las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional no están entrenados para este tipo de conflictos. Y eso es lo que implica este sinnúmero de acciones y de golpes al vacío que yo veo que se están dando porque no tienen una consistencia. Pero ¿dónde se puede solucionar el tema? Se puede solucionar el tema en la conformación de un comando operativo integrado, tanto de policía como Fuerzas Armadas, para hacer
frente a este tipo de nuevas amenazas, que tenga un centro de procesamiento unificado de información, que esto es sumamente vital. Yo sigo manejando el tema y la tesis que es necesario, todavía hay salidas para el país. Y esas salidas, señores, comienzan básicamente con una reestructuración de los ojos del país. ¿Qué son los ojos, señores? Los ojos es el sistema de inteligencia que el anterior presidente, me refiero al señor Correa, es el que destruyó. ¿Por qué destruyó esto? Porque él necesitaba consolidar un proceso revolucionario que le permita perennizarse en el poder, como lo hizo Chávez por más de 20 años, como lo hizo Evo Morales por más de 10 años. Así, esa es la forma como tiene que manejarse supuestamente un proceso revolucionario, destruyendo las Fuerzas Armadas, fraccionándolas, debilitándoles y destruyendo su sistema de inteligencia. Yo creo que el país todavía tiene la esperanza. Los plazos son muy cortos, perfectamente lo sabemos, pero podemos tomar todavía ciertas acciones. Y yo creo que hay algunas de ellas. Y permítame, Gonzalo, rapidísimamente nada más. Yo sí creo y me ratifico en lo que digo. Creo que es necesario que el gobierno, a través de Cancillería, realice un análisis de las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, países que inciden en procesos desestabilizadores a nivel nacional y regional. Señores, aquí estamos jugando con el enemigo dentro de casa y eso no puede ser. ¿Queremos estabilidad? Pues busquemos los mecanismos de estabilidad. Ya tenemos un ejemplo muy claro de lo que pasó cuando Venezuela y Cuba trataron de intervenir en El Salvador. Les dijeron, no, señores, hasta aquí nomás, muchas gracias. Eso es darle una soberanía al Estado, porque no es factible que los mismos que están conspirando contra el gobierno sigan a las anchas y sigan conspirando. No puede Pero ser hay posible. una sede de una embajada adscrita a la ideología que este momento predomina en estos sustos y alertas que nos estamos en todo el mundo brindando. Está en plena ejecución su plan estratégico de colaboración. La sede de una embajada los mantiene cohesionados y abiertas sus puertas para que en cualquier momento de desliz ellos apelen a refundirse allí. Y sigue y continúa la conspiración. Eso tampoco Correcto. se puede aceptar, coronel. Correcto, Gonzalo. Usted se está refiriendo específicamente al gobierno de México. Aquí hay que decir las cosas como son. Al gobierno de México, al Grupo de Puebla, que es parte de esta conspiración internacional. Y no lo digo yo, lo está diciendo también a través de la Organización de Estados Americanos. Pero ¿qué persigue el Grupo de Puebla? El Grupo de Puebla persigue la destrucción del Grupo de Lima, porque el Grupo de Lima tiene una posición muy clara con relación a esta narcotiranía en el gobierno venezolano. Y aquí hay que ser muy concretos, hacia allá va apuntado. Entonces, si es que tenemos un problema de desestabilización, como acabamos de ver en Bolivia, inmediatamente, ¿qué es lo que hace México? Presta un avión, presta su sede para que recoja 20 funcionarios del gobierno de Evo Morales, le saca al señor Evo Morales de Bolivia rápidamente a darle una protección. ¿Qué es lo que hizo en el foro el Grupo de Puebla? Inmediatamente recibir a los exfuncionarios del gobierno de Correa en la embajada. ¿Por qué? Porque el señor Correa es parte del Grupo de Puebla, porque el señor Long, que fue ex canciller nuestro, para desgracia nuestra, fue también y es miembro del Grupo de Puebla, porque la señora Rivadeneira es también miembro del Grupo de Puebla, porque el señor Patiño son miembros del Grupo de Puebla. Entonces, señores, no veamos cosas que yo digo, veamos más bien dicho las cosas que están ahí, las evidencias, los indicios que están claramente diciéndonos a los ecuatorianos que hay una confabulación, una desestabilización regional, y seríamos muy infantiles el no poder nosotros apreciar con exactitud estos componentes y estos actores internacionales que vienen a desestabilizar la democracia y el Estado de Derecho, no solo en la región, sino también en el país. Carondelet requiere de lentes, de cambiar de lentes, sería la pregunta, doctor. Yo creo que requiere cambiar de lentes o calibrar los que tienen y dimensionar qué pueden hacer y qué no pueden hacer.
y toda una propuesta de largo alcance, no la pueden hacer porque están por irse, tienen un poquito más de un año, tienen un gobierno con un presidente de menos del 20% de aceptación popular, una economía en soletas, un respaldo en la legislatura muy coyuntural, con acuerdos parciales con determinados actores políticos, con una bancada oficialista que es absolutamente indisciplinada. Uno puede prever de forma más fácil por dónde van a votar los diferentes actores políticos en un proyecto del presidente que lo que puede prever respecto a lo que es Alianza País. Y esto es porque desafortunadamente no ha habido una comunicación. Entonces yo creo que los pasos que le quedan al gobierno en el tiempo que está deben ser pasos firmes, conservadores, si usted quiere, pero que apunten a evitar que esta posibilidad de nuevo conflicto social y político que bien ha mencionado Raúl y el coronel Pazmiño puedan brotar. O sea, no tiene mucho más que hacer. Sé que se podrán resistir a una visión tan pesimista, pero luego de lo que sucedió con las movilizaciones de hace unas semanas, yo creo que el gobierno sabe que su espacio de negociación política es muy básico, es mínimo. Es exiguo, exactamente, y le sirve fundamentalmente para entregar el poder en el 21. Pero ¿qué fortalezas todavía maneja Moreno, el señor presidente? Bueno, yo creo que algo de su buen talante, de su capacidad para permitir que la opinión pública pueda ser disidente, pueda criticar, pueda oponerse, que la gente pueda hablar con libertad como estamos haciendo ahora, que no es menor, que no es de ninguna manera menor. Entonces, ya que en lo político y en lo económico hay muchas dificultades, al menos seguir afianzando este espacio de tolerancia, de permitir la opinión en contrario, me parece que ya sería, y ya es de hecho, yo creo que ya es una de las grandes herencias que nos va a dejar el presidente Moreno al país. Doctor Santiago Basabe, muchas gracias. Raúl Andrade, muchísimas gracias. ¿De qué ciudad nos está hablando Raúl? Yo le estoy hablando de Rochester, en Minnesota. Híjoles. Saludos a los minnesotanos. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Aquí estoy con mi Cúrese. familia. Un abrazo fraterno como siempre, mi querido Raúl. Muchas gracias, coronel. Coronel, ha sido usted una pieza importante en este recorderis, en esta actualización, en este cambio de grados de los lentes que están usando y insulsos protagonistas del Palacio de Carondelet, con las excepciones, naturalmente, que parto del respetable presidente en solitario. Calidad, innovación.